hermanos. Vamos al libro de Proverbios. Proverbios, el capítulo 14. Vamos a cerrar hoy día el capítulo 14. ¿Ya? Ha sido uno de los capítulos más largos, ¿no es cierto?, que hemos mirado, y hoy día ya vamos a estar cerrando este capítulo. Proverbios capítulo 14, del verso 29 al 35. ¿Ya? Verso 29 al 35. Vamos a estar meditando hoy día en la palabra del Señor. Proverbios capítulo 14, verso 29 al 35. Dice así la palabra del Señor. El que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. El corazón apacible, vida de la envidia, es carcoma de los huesos. El que oprime al pobre afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre lo honra. Por su maldad será lanzado el impío, mas el justo en su muerte tiene esperanza. En el corazón del prudente reposa la sabiduría, pero no es conocida en medio de los necios. La justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. La benevolencia del rey es para con el servidor entendido, mas su enojo contra el que lo avergüenza. Damos una palabra de oración, mis hermanos. Padre Santo, Dios mío, estamos en tu presencia, en esta reunión. Dios mío, ahora nos afrontamos a mirar tu palabra, Señor, y siempre queremos hacerlo con el debido respeto, con la debida reverencia, Señor, que estamos delante de tu palabra, delante de tu voz, Señor, que no pasemos por aquí a la ligera, Señor, que no miremos esto como cualquier cosa, sino que podamos considerar, Dios mío, que es tu palabra, Padre, quien habla en nuestras vidas, Señor, que nos enseña, que nos corrige, Dios mío, que tiene vida para nosotros. Señor, concédenos recibirla con un corazón humilde, poner oído, estar atento a tu voz, atento a tu palabra. Padre, bendícenos a través de ella y que podamos atesorarla en nuestras vidas de tal modo de que también la podamos poner por obra. Lo pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, mi Señor. Bien. Entonces, como les decía, llegamos al final de este capítulo 14, uno de los capítulos más extensos del libro de Proverbios. Y bueno, hemos visto a lo largo de este capítulo 14 el contraste, ¿no es cierto?, entre la sabiduría y la necedad. ¿Ya? Este ha sido un proverbio de contraste, ¿ya?, en donde hemos visto, ¿no es cierto?, esta diferencia o este contraste entre, bueno, la sabiduría y la necedad, entre el hombre sabio y el hombre necio, ¿ya? Entre el hombre que teme al Señor y el que le rechaza, ¿ya? La mayoría de los proverbios que hemos visto en este capítulo 14 tienen esa característica. Bueno, decíamos hace algún tiempo, mis hermanos, que aunque por la gracia de Dios hoy día nosotros somos el pueblo de Dios, ¿no es cierto?, somos los justos, ya habla este libro, no en base, y eso, ¿no es cierto?, lo sabemos, no en base a nuestras obras, no en base a nuestros méritos, sino porque hemos sido declarados justos mediante la fe en el sacrificio de Cristo, ¿no es cierto? Pero nosotros somos el pueblo de Dios, somos aquellos que han sido justificados
Por lo tanto, podríamos decir, es de nosotros, ¿no es cierto?, de quién se habla cuando se habla de los justos, ¿ya? Es de nosotros, y no, insisto con esto, no lo decimos desde el punto de que nosotros somos los que podemos alcanzar este estándar de comportamiento. Sabemos que no es así, nos conocemos, sabemos que tantas veces fallamos. No obstante, mis hermanos, debemos de reconocer y creer, ¿no es cierto?, que por cuanto somos hijos del Señor, tenemos el Espíritu Santo, nosotros tenemos la mente de Cristo, nosotros tenemos morando en nosotros la sabiduría de Dios, ¿ya? Por lo tanto, somos nosotros, este pueblo redimido, somos nosotros aquel justo del cual se habla también en este libro. Por tanto, cuando escuchamos acerca del necio, ¿ya? Si bien es cierto, nosotros ya no nos identificamos con el necio, porque somos hijos de Dios, por la gracia de Dios, no obstante, este libro es un buen recordatorio para que nosotros podamos huir de todas aquellas prácticas que delante de los ojos de Dios son una necedad, ¿ya? Es falta de sabiduría. Nosotros sabemos que aún en nuestra condición de creyentes, mis hermanos, luchamos con el pecado. Aún en nuestra condición de creyentes, el pecado, como lo dice el apóstol en el libro de Romanos, el pecado quiere someternos, quiere enseñorearse de nosotros, ¿ya? Por tanto, este libro, que es un libro del Antiguo Testamento, ¿no es cierto?, nos puede mostrar de manera muy clara y de manera muy práctica cuáles son las actitudes, cómo piensa, cómo habla, cómo actúa el hombre justo. Y es allí, y son esas prácticas las que nosotros debemos seguir, estamos llamados a seguir. Y en cambio las del hombre necio, las del insensato, las del que es falto de sabiduría, sin duda debemos de apartarnos de aquello y tratar de vivir como lo que somos, con la gracia del Señor, en el poder del Señor, pero lo que somos hijos de Dios, comprados a precio de sangre, y estamos llamados a vivir, como dice allá el apóstol, muertos al pecado, pero vivos para Dios, ¿ya? Entonces, nosotros, gente del Nuevo Testamento, llamémoslo así, es así como deberíamos mirar este libro. Usted sabe que la revelación bíblica es progresiva. Este libro es un libro que se escribió en un contexto, ¿no es cierto?, en el contexto del Antiguo Pacto, ¿ya? Tenía las aplicaciones primarias eran para ese tiempo, ¿ya? Por eso que incluso se habla de algunos temas que de pronto para nosotros no son tan familiares como cuando se habla del rey, ¿no es cierto? Nosotros ya vivimos en un tiempo donde las monarquías, digamos, ya no existen prácticamente, y si existen son más que nada simbólicas, pero ya no existe, al menos en este lado del mundo. No obstante, como les decía, este libro tiene mucha riqueza y mucha aplicación para nosotros, porque las verdades de Dios son eternas, ¿no es cierto? Y lo que se dice del hombre justo, lo que se dice, ¿no es cierto?, del sabio, son verdades que hoy día nosotros, como quienes han alcanzado la verdadera justicia delante de Dios por medio de Cristo, es una forma práctica de vida al cual también debemos estar muy atentos y vivir también según lo que nos aconseja y lo que nos exhorta este precioso libro de Proverbios. Bien, vamos mirando estos proverbios, vamos reflexionando en ellos. No son muchos, si se dan cuenta son 6 proverbios, así que no vamos a estar mucho tiempo. Verso 29 dice, el que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Uno de los aspectos del carácter que alaba el libro de Proverbios y en general toda la Escritura es aquella persona, es aquella alma que puede sujetarse, ¿ya? Que puede controlarse cuando es incitada o cuando es provocada a la ira. ¿Ya? Eso es de alabar en la palabra del Señor. Hay varios proverbios que hablan de eso, de aquellos que pueden controlarse, que pueden mantener la calma cuando son incitados o cuando son provocados a irarse.
La ira tiene una característica muy particular. Mientras más rápido le damos lugar, más poderosos y mayores son los alcances de su poder. Fíjese, mientras más rápido le damos lugar a la ira en nuestra vida, mayores y más poderosos pueden ser los alcances de la ira en nuestra vida. ¿Cuántas barbaridades no se han cometido en segundos de ira desenfrenada? En segundos de ira desenfrenada se han cometido muchísimas barbaridades, cosas por las cuales después la gente se arrepiente. Por ejemplo, un asesinato, ¿no es cierto? Un asesinato, ahí ya no hay nada que hacer. Por un minuto, por unos segundos de ira, ¿no es cierto? El hombre mata a su prójimo, lo asesina, y ahí ya no hay nada que hacer. Cuando el hombre es controlado por la ira, hará y dirá cosas terribles, las cuales pueden tener consecuencias desastrosas. Por esta razón, mis amados hermanos, la sabiduría divina nos enseña: el que tarda en airarse es una persona sabia. El que tarda en airarse es una persona que tiene entendimiento. Es decir, el hombre sabio conoce el poder de la ira, no se entregará en sus manos fácilmente. No le dará lugar rápidamente a la ira, el hombre sabio. Cuando el hombre sabio es incitado al enojo, ¿él qué es lo que hace? Se controla. Él es paciente, él no es rápido en hablar ni rápido en hacer cuando está luchando con la ira. Es tardo para enojarse. Él sabe que esa actitud, ¿no es cierto?, de calmarse, de controlarse, de no entregarse a ese sentimiento del momento, le va a librar de muchas calamidades. Por el otro lado, ¿no es cierto?, la otra cara de la moneda que vemos en este proverbio, el necio. ¿Qué pasa con el necio? Bueno, el necio es impaciente de espíritu. El necio se enoja con facilidad. Este es el que ante la más mínima provocación se entrega por completo a la ira y al enojo. Esta es una actitud necia. Esto es algo que debemos evitar como hijos de Dios. ¿Ya? Amados hermanos, el entregarse rápidamente al enojo, el dar lugar rápidamente a la ira, escuchen, es una actitud necia. ¿No es cierto? Es una actitud necia. Nótese aquí algo importante. Aquí la discusión en este proverbio no es si el enojo está justificado o no. ¿Ya? Aquí no hay lugar para que alguien pudiese decir, ¿no es cierto?, y alegar su ira, justificar su ira diciendo, es que tú me haces enojar, ¿no es cierto? Por eso yo rompo todo y tiro todo, ¿ya? Es que tú haces que yo te trate de esa manera. No, hermanos, en este proverbio no hay lugar para eso, para esa justificación. Este proverbio está diciendo simplemente que el impaciente de espíritu, es decir, el rápido para enojarse, es necio, independiente de si el enojo está justificado o no, porque evidentemente hay situaciones donde el enojo puede estar justificado, pero el creyente, esté justificado o no, el creyente, el Hijo de Dios, el sabio, no puede ser rápido en airarse. Eso es una característica del necio. Siguiendo este mismo razonamiento, este proverbio no está diciendo que el sabio no se enoja. Fíjese, no está diciendo eso. No está diciendo que el sabio no se enoja o que no puede enojarse. Y los proverbios son muy realistas, jamás dirían algo así. ¿Ya? Es imposible, parte de la naturaleza humana es que no se enojemos. Es más, es una característica que Dios nos ha compartido. Dios se aira. ¿Cuántas veces leemos en las Escrituras que Dios se enoja, Dios se aira? Aunque eso suena ofensivo para la generación de cristal de nuestros días, ¿no es cierto? No, Dios se aira, Dios se enoja. El punto en este proverbio es que, bueno, ¿qué haces con el enojo? Ese es el punto. El enojo es parte de la experiencia humana, aún del más santo de los santos, aún el más piadoso se va a enojar. Es parte de la vida, de nuestra naturaleza humana. Dios nos ha compartido esa característica
El punto es, ¿qué haces con el enojo? Sea que esté justificado o no, ¿qué haces con el enojo? Bueno, según este proverbio, el sabio lo controla, el sabio espera, el sabio es paciente, el sabio baja la revolución, el sabio se calla, el sabio se calma. Pero el necio se entrega a la ira, piensa, habla y actúa gobernado por la ira. Y de esa manera, según como termina el proverbio, y de esa manera, cuando el necio actúa así, se transforma en algo así como una oda o una poesía a la necedad. Cuando el sabio actúa de esa manera. Hay pocas cosas más necias que un hombre necio actuando bajo la ira. No voy a seguir profundizando en este proverbio porque, sin duda, en nuestra iglesia somos todos pacíficos, ¿no es cierto? Todos tranquilos aquí, no hay nadie que se enoja de sobremanera. Bueno, no, hermano, sin duda necesitamos orar al Señor. Si alguno de nosotros lucha con esto es una lucha que podríamos llamarle incluso una lucha recurrente, ¿ya? Una lucha recurrente en nuestras vidas, de luchar con este pecado. Y podemos orar al Señor y pedirle que nos ayude, ¿no es cierto? Que nos ayude si tenemos este temperamento, ¿no es cierto? Este temperamento fácil en enojarnos, ¿no es cierto? Y con la ayuda del Señor poner por obra su palabra, ¿no es cierto? Y este consejo, esta exhortación que Él nos da. Vamos al Proverbio 30. Dice: el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. El corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Evidentemente aquí, mis hermanos, aquí el proverbista, ¿no es cierto? ¿Está nuestro hermano Luis por ahí o no? ¿Será Luis Romero o será Luis? O el hermano Luis Tapia. Él siempre me molesta, ¿no es cierto?, cuando digo el proverbista. Entonces, evidentemente aquí el proverbista no está hablando del corazón como un órgano físico, ¿no es cierto?, cuando dice el corazón apacible es vida de la carne, sino lo está diciendo como es común en la literatura hebrea, en la Biblia, hablando del corazón como aquello que hay en el interior del hombre. A eso se refiere. Y también aquí la palabra carne, el corazón apacible es vida de la carne, no tiene una connotación paulina, ¿ya? O nuevo testamentaria, ¿no es cierto? En el Nuevo Testamento, en la mayoría de las veces, no en todas, pero en la mayoría de las veces, la palabra carne se utiliza para indicar este aspecto pecaminoso, ¿no es cierto?, del ser humano, ¿no es cierto? Ya no andamos según la carne, según el espíritu, ya no andamos en el pecado, ¿ya? No es esa connotación, sino que sencillamente lo que está diciendo aquí el escritor, ¿no es cierto?, está hablando de la carne como el cuerpo o como la vida, como una persona, ¿no es cierto? Y, bueno, y el corazón, como hemos dicho, como lo que hay en el hombre, como lo que hay en lo profundo de él. Bien, despejando esas explicaciones conceptuales, dice, bueno, este proverbio ha sido escrito, ¿no es cierto?, fíjense, hace el primer milenio antes de Cristo. Si creemos que la mayoría de los proverbios los escribió Salomón o en el tiempo de Salomón, la gran mayoría de los proverbios se escriben aproximadamente en el año 1000 antes de Cristo, es decir, 3000 antes de hoy. Y miren qué interesante. Este proverbio establece lo que hoy, en el mundo moderno, es una verdad desde el punto de vista médico. Es decir, que la paz interior, que el corazón quieto, apacible, contribuye para la buena salud de la persona. Eso es una verdad, hoy día, una verdad médica, ¿no es cierto? Pero que ya 3000 años antes de hoy, ya lo decía la palabra del Señor, ¿no es cierto?, que el corazón apacible es vida de la carne, que el corazón quieto, ¿no es cierto?, que la paz interior contribuye a la buena salud del cuerpo y a la buena salud en general.
hermanos, va muy de la mano con la concepción hebrea y bíblica del ser humano, ¿no es cierto? Donde el aspecto inmaterial y material del hombre es una unidad integral, ¿ya? Lo que pasa en el mundo de lo inmaterial, de la mente, ¿no es cierto?, de los sentimientos, tiene un impacto en la parte física, porque desde la concepción bíblica el hombre es una unidad, muy distinto, por ejemplo, a lo que pensaban los griegos, ¿ya? Y por eso que hay algunas problemáticas bien interesantes en el Nuevo Testamento, porque los griegos ponían en conflicto la carne, lo físico, con lo espiritual. Eso nacía de una perspectiva platónica, perdón que me meto un poquito para allá, pero platónica, que decía que el espíritu estaba encerrado en el cuerpo. El cuerpo era una cárcel y el espíritu, ¿no es cierto?, estaba allí queriendo liberarse. No, pero no es así en la concepción bíblica del ser humano. La Biblia dice, ¿no es cierto?, que Dios creó al hombre y a la mujer como un ser espiritual material, y que eso es una unidad, y eso es muy consecuente con lo que escribe Salomón o el proverbista acá, ¿no es cierto?, que lo que sucede en el campo de la mente, de lo inmaterial, de la paz interior, de lo que hay en el corazón, eso va a impactar con nuestra salud física, con la salud de la carne, con la salud del cuerpo. Por el contrario, ¿no es cierto?, como dice este proverbio, aquellos que albergan en su interior, en su corazón, sentimientos pecaminosos, ¿no es cierto?, como el rencor, como el resentimiento, como la envidia, como lo dice acá, eso también va a tener un impacto negativo en su salud. Fíjese. Eso también hoy día lo dice la ciencia, ¿ya? La salud mental, ¿no es cierto?, ya si lo ponemos en términos médicos actuales, tiene una relación directa con la salud del cuerpo, la salud física, ¿ya? Y esto es el mismo principio que encontramos aquí en este proverbio, versículo 30. Posiblemente este principio estaba en la mente del escritor cuando escribe en el capítulo 3 de este mismo libro de Proverbios, verso 7 dice: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. ¿Por qué? Porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. El apartarse del mal, ¿no es cierto?, el dejar de ser guarida de pecados y de malos pensamientos, ¿no es cierto?, y de cosas corrompidas, eso también va a tener un impacto positivo en la salud del cuerpo. Por eso, mi hermano, mi hermana, si usted o yo, ¿no es cierto?, podríamos incluso cargar con algún rencor, ¿no es cierto?, con algún sentimiento, con alguna raíz de amargura, ¿no es cierto? Bueno, lo mejor, ¿no es cierto?, delante de Dios, lo mejor para usted y aún lo mejor para su salud, según este proverbio, bueno, déjelo ir, libérese, ¿no es cierto?, de esos sentimientos, perdone, ¿no es cierto?, perdone al ofensor, pida perdón, confiese su pecado, libere, ¿no es cierto?, libérese de ese pensamiento, de ese sentimiento, porque eso, además de corroer su relación con el Señor, está también o va a afectar incluso en su salud física. Interesante, ¿no es cierto?, cómo aún la palabra del Señor nos da principios, ¿no es cierto?, para la vida, digamos, tan práctica como esta. Entonces, mis hermanos, como les decía, que hay un gran principio a considerar, la paz interior, ¿no es cierto?, y a esto vamos a agregar la paz interior, que es el producto de una relación correcta y viva con Dios, tendrá consecuencias aún en nuestra salud física. Lo contrario también es verdad. Cuando albergamos pecados en nuestro corazón, como el rencor, el resentimiento o la envidia, esto será carcoma, es decir, debilitará nuestra salud física y mental, y por lo tanto, ante esta situación, humildemente debemos obedecer la palabra del Señor. Verso 31 dice: el que oprime al pobre afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre lo honra. Este es un tema recurrente en el Antiguo Testamento. Por medio de los profetas, en varias ocasiones, ¿no es cierto?,
Dios manda a los gobernantes y al pueblo en general a ocuparse de los más pequeños en la sociedad, de los desvalidos, de los más desposeídos, de los más vulnerables, ¿ya? Este principio continúa en la Iglesia de Cristo, ¿ya? No era solamente para el pueblo de Israel, continúa en la Iglesia de Cristo. Seguimos siendo llamados a tener misericordia de los más necesitados, ¿ya? En este proverbio en específico se está advirtiendo que aquellos que oprimen, es decir, tratan con injusticia, con violencia o con agravio a los más necesitados, a los más vulnerables, ¿no es cierto? No solo los dañan a ellos, sino que también, ¿no es cierto?, es un pecado contra Dios. Miren lo que está diciendo la palabra del Señor. El que afrenta al pobre, afrenta a su hacedor. ¿Y por qué? Porque un pobre, mis hermanos, o una persona que nosotros podamos decir, un desvalido, una persona desposeída, ¿no es cierto?, sigue siendo una criatura de Dios. Aquí hay una relación de creación, eso es lo que está diciendo el escritor. Por eso aquí se le llama a Dios hacedor, porque hay una relación de creación. Dios se presenta como el creador de todo hombre. Dios sigue siendo el creador de aquellos que son más necesitados en una sociedad de religión. Los pobres siguen teniendo la imagen de Dios en sí mismos. Por tanto, todo aquel que atente contra ellos estará atentando contra Dios mismo. Por el contrario, aquellos que tratan con respeto, aquellos que tratan con amor, con misericordia, ¿no es cierto?, a los pobres, a los desvalidos, ellos estarán honrando a su Señor, estarán honrando a Dios. Amados hermanos, y esto es tan característico de nosotros, ¿no? Por eso que allá en el libro de Santiago, si mal no me equivoco, se dice, ¿no es cierto?, en el contexto de la Iglesia de Cristo, bueno, que si entra por las puertas de la iglesia un hombre, ¿no es cierto?, con vestidos preciosos, ¿no es cierto?, y bueno, en nuestros días podríamos decir, un hombre que llega en su buen auto, ¿no es cierto?, en su buena camioneta, con una buena familia, que se ve que tiene una buena posición, bueno, y a él, oye, pase, por favor, acomode, siéntese por aquí, por favor, ¿no es cierto? Y que si viene, por ejemplo, una persona, podríamos decir un mendigo en nuestros días, una persona de la calle, bueno, a esa persona, dálese por ahí, porque incluso viene un poquito con mal olor, ¿no es cierto? Bueno, eso es una conducta que la Escritura rechaza absolutamente. Debemos tener el mismo trato con ambos, ¿no es cierto? Tanto al rico como al pobre, porque nosotros no estamos interesados en eso. Nosotros en ambos vemos que son criaturas de Dios que necesitan de Dios, independiente de quienes sean. Por lo tanto, la iglesia del Señor no puede tratar a los hombres con algún tipo de parcialidad. No podemos preferir a algunos por sobre otros, por alguna condición que ellos tengan, porque el hacedor de ellos es el mismo. Hermanos, el hacedor de un homosexual es Dios también. El hacedor de un delincuente, de un flaite, como le llamamos, ¿no es cierto?, es Dios. Ellos también llevan en sí la imagen de Dios. Y nosotros no podemos, como la Iglesia de Cristo, tener algún tipo de parcialidad o de discriminación, si lo ponemos en un concepto moderno, con ninguna persona. Todos ellos llevan la imagen de Dios, todos ellos necesitan a Cristo. Por lo tanto, la Iglesia no puede tratar a ninguno de manera distinta. Entonces, el que afrenta al pobre, y ahí podríamos incluir a cualquier persona, digamos, que esté en una situación desventajosa, afrenta a su hacedor. Por el contrario, el que los trata con respeto, el que los trata con amor, el que los trata con misericordia, también están honrando a Dios, porque Dios es su creador. Son varios los proverbios que hablan de este principio eterno. Por ejemplo, Proverbios 19:17 dice: a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Fíjense, es como que si Dios fuera el aval del pobre. Si usted tiene misericordia con el pobre, usted me está prestando a mí, y yo le voy a pagar. Miren qué interesante lo que dice Dios. Él no le puede pagar, pero yo le voy a pagar. Proverbio 28:27 dice: el que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones.
Un comentarista acerca de este proverbio dice: el que honra y ama a Dios reflejará la misericordia de Dios sobre los necesitados. Un corazón frío y mezquino hacia los pobres muestra su falta de honor hacia Dios. Proverbio 32 dice: por su maldad será lanzado el impío, mas el justo en su muerte tiene esperanza. Una traducción quizá un poquito más precisa de este proverbio dice: el impío es derribado por su maldad, pero el justo tiene un refugio cuando muere. Este también es un principio muy característico del libro de Proverbios, que lo hemos visto otra vez, ¿no es cierto?, en otros proverbios, que es el siguiente principio: el impío finalmente cosechará lo que sembró. En esta vida o en la venidera, sus pecados le van a alcanzar, será derribado por su propia maldad, ¿no es cierto? Otro proverbio dice: será retenido por las propias cuerdas de su pecado. Al final de sus días, los pies del impío no tendrán dónde reposar, no tendrán estabilidad, será lanzado o derribado, dice este proverbio. En cambio, el justo, independiente de la vida que haya tenido, sea en la riqueza, sea en la pobreza, por cuanto es hijo de Dios, tiene un refugio cuando muere. No será entregado a su suerte. Si bien es cierto, en el Antiguo Testamento, ¿no es cierto?, no hay un desarrollo muy profundo acerca de una teología de lo que hay después de la muerte. Eso se desarrolla mucho más en la revelación neotestamentaria. No obstante, ¿no es cierto?, ellos sabían que ellos tenían claro que después de la muerte Dios sería el refugio de los justos, ¿ya? Aunque ellos no sabían mucho que había, no se les había revelado mucho, ellos sabían sin lugar a dudas que el justo estaría en la presencia de Dios, que Dios sostendría, ¿no es cierto?, a los justos después de la muerte. El Proverbio 33, verso 33, dice: en el corazón del prudente reposa la sabiduría, pero no es conocida en medio de los necios. Este proverbio salió algo complicado de estudiar, salió algo chuga de este proverbio, un poquito difícil. Tanto las traducciones como los comentarios tienen algunas visiones distintas a lo que realmente el proverbio está diciendo, ¿ya? Pero, de todos modos, en su enseñanza básica, este proverbio está enseñando que en medio de los hombres prudentes, que en medio de los hombres justos, ¿no es cierto?, o sabios, en ellos reposa la sabiduría, ¿ya? En ellos reposa la sabiduría, es decir, la sabiduría no es un destello o algo así como un visitante temporal en la comunidad de los sabios o de los prudentes, sino que es parte de ellos, reposa en sus corazones. Los sabios poseen la sabiduría. Probablemente un sabio no siempre actúa con sabiduría, así como un cristiano no siempre actúa de forma cristiana, pero si pudiéramos hacer una generalidad, ¿no es cierto?, el cristiano comúnmente actúa con sabiduría, aunque no siempre y en cada situación, pero generalmente sí, ¿no es cierto? Así pasa con el sabio. En el sabio reposa la sabiduría, reposa en sus corazones, en su interior. Pero es en la segunda parte del proverbio donde comienzan un poquito los problemas de interpretación, porque algunas traducciones dicen: pero en medio de los necios no se da a conocer, ¿ya? Entonces ahí cambia un poquito el significado de la segunda parte. Entonces esta segunda parte podría significar que en medio de los sabios, primera parte, en medio de los sabios la sabiduría hace su morada, reposa, existe abundantemente, pero en medio de los necios sencillamente no existe, ¿ya? No es conocida, no habita. Esa podría ser una interpretación, ¿no es cierto? O también podría significar que aunque en medio de los rectos la sabiduría abunda, sin embargo, el sabio no la revela o no la da a conocer cuando trata con los necios. Esa sería como una segunda interpretación, ¿ya? Y esa interpretación de que el sabio no revela su sabiduría cuando está con los necios, ¿ya?, tiene, ¿no es cierto?, alguna coherencia con otros proverbios o con otros principios. Por ejemplo, el proverbio 9:8 dice:
no reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Es decir, la sabiduría no es bienvenida por los hombres rebeldes y malvados. Lo mejor es que guardes silencio delante de ellos. Ojo con esto, cuando alguien se presenta como un burlador, como un contradictor, ¿no es cierto?, como un escarnecedor, como dice, ¿ya? No está diciendo que no guardemos y que no hablemos con nadie. Está diciendo que cuando, ¿no es cierto?, se presenta alguien que definitivamente no quiere escuchar y se comporta como un escarnecedor, alguien que se burla, ¿no es cierto? Bueno, aquí el proverbio está diciendo, no lo reprendas, ¿no es cierto?, para que no te aborrezca, porque eso vas a conseguir con el escarnecedor. En palabras, podríamos decir en palabras neotestamentarias, no des las perlas a los porcos, ¿no es cierto?, como dijo también Ayacito. Bueno, ambas interpretaciones podrían corresponder por la realidad, pero ahí, ¿no es cierto?, hay un tema también de traducción, tal vez, ¿no es cierto?, pero ambas interpretaciones podrían ser correctas. Verso 34, ya estamos yendo hacia el final. Verso 34 dice, la justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de la nación. Según este proverbio, lo que es cierto para una persona, para una familia, es también cierto para una nación. Mientras en una nación se sigan valorando los principios eternos de la justicia, aquellos principios con los cuales Dios fundó este mundo, ¿no es cierto?, desde su comienzo, aquella nación será engrandecida, será prosperada. Por el contrario, cuando las naciones cambian la verdad de Dios por la mentira del pecado y comienzan a llamar algo bueno o algo deseable, aquello que Dios llama malo y aquello que Dios aborrece, bueno, eso será entonces una afrenta para las naciones. La caída de aquella nación solo es cuestión de tiempo. La antigua nación de Israel es tal vez el caso más ilustrativo de esta verdad. Mientras el pueblo estuvo cerca de Dios, liderados por gobernantes que procuraban hacer la voluntad de Dios, ¿no es cierto?, fueron bendecidos y fueron prosperados. Por ejemplo, justamente la época de oro del antiguo Israel coincide con dos reyes, ¿no es cierto?, que caminaron con el Señor. ¿No es cierto? Hablamos del rey David, aunque todos sabemos que él no fue un rey perfecto ni un hombre perfecto, pero fue un hombre que caminó con Dios. Y durante su periodo, bueno, Israel fue próspero. No exento de problemas, hubieron guerra en el tiempo de David, batalla, pero el país, la nación, prosperó, conquistó, se mantuvo, no fue conquistado por otros pueblos. Lo mismo podríamos decir del reinado de Salomón. Si bien es cierto, Salomón termina sus días ya anciano, se desvía, pero la mayor parte de sus 40 años de gobierno fueron prósperos porque Salomón caminó con Dios. ¿Qué fue lo que le pidió Salomón al principio de su reinado? Pidió sabiduría. Y justamente, interesantemente, este tiempo glorioso de la monarquía israelí es también, ¿no es cierto?, donde proliferó la justicia, donde proliferó, podríamos decir, los principios de la palabra del Señor, porque había gobernantes justos. Por el contrario, cuando el pecado y la idolatría prosperaron en el pueblo, ya estamos pensando en la historia posterior, por ejemplo, en el reino del norte, donde fue un desastre, un completo desastre, no hay quien rescatar el reino del norte, por eso que fueron juzgados por Dios tan pronto. En el año 722 a.C., los asirios vienen sobre el reino del norte y el reino del norte desaparece de la faz de la tierra. Bueno, fue justamente porque fue antecedido por un tiempo de la proliferación de la idolatría, ¿no es cierto?, y de todas las cosas que Dios aborrece. Entonces, mis hermanos, esto es un principio tremendo para las naciones, ¿no es cierto?, aquella nación que exalta los principios de la justicia es una nación que prospera. Eso lo podemos ver en la historia. Si bien es cierto, algún ateo podría decir, oye, mira, Europa, el continente más rico, más próspero y
y hoy día la mayoría de ellos son ateos, son países seculares, correcto, pero ¿usted sabe por qué Europa llegó a estar donde está? Bueno, porque ellos la mayor parte del tiempo vivieron bajo los principios cristianos. La reforma protestante tuvo un impacto tremendo en la historia de Europa. El secularismo y el ateísmo es un fenómeno muy moderno en Europa, pero su historia, ellos prosperaron porque pusieron en práctica los principios divinos. América del Norte, ¿por qué América del Norte es tan distinto a nuestros países latinoamericanos? Porque ellos fundaron su país con una Biblia. Ellos todavía cuando juran con la mano en la Biblia. Fueron países prósperos que aunque ahora muchos se han desviado, pero lo que los llevó a su poderío fue, ¿no es cierto?, valorar, y no estamos diciendo que todos eran cristianos, pero al menos los principios de justicia eternos de Dios era lo que la gente valoraba, y aún hoy día todavía en los Estados Unidos podríamos decir que gran parte todavía sucede, ¿ya? Entonces, y ese principio, mis hermanos, está escrito 3000 años antes de hoy día. Es tremendo, es tremendo. Y nosotros, en nuestros países o en nuestra región, podemos ver la contraparte, ¿no es cierto? Países que tienen una moral muy, muy baja, ¿no es cierto?, que no exaltan estos principios. Bueno, es lo que tenemos, ¿no es cierto?, es lo que tenemos en este lado del mundo, países pobres, ¿no es cierto?, países que no han prosperado, ¿no es cierto?, quizás nosotros éramos por ahí una pequeña lumbrera, pero hasta que se aplique la nueva constitución, ahí ya, hasta ahí llegamos. Pero, sigamos, no me puedo meter en eso. Bueno, por último, en este proverbio dice, debido a que la justicia es seguir la voluntad de Dios y el camino de Dios, siempre engrandecerá una persona, una familia, un vecindario, una ciudad, un estado e incluso una nación. Esto se debe tanto a las consecuencias naturales de la justicia como también a la bendición de Dios o a la respuesta de Dios a este caso. Y por último, mis hermanos, verso 35 dice, la benevolencia del rey es para con el servidor entendido, mas su enojo contra el que lo avergüenza. En el tiempo que se escribieron los proverbios, es decir, en el tiempo de la monarquía israelita, y más aún en el tiempo, como decíamos, del esplendor de la monarquía hebrea con Salomón, ¿no es cierto?, humanamente hablando, no existía honor mayor que tener el favor y la benevolencia del rey, ¿no es cierto? Y no había cosa más terrible sobre la faz de la tierra que tener sobre sí el enojo del rey, ya que esto significaba, en la mayoría de los casos, ya la prisión, el destierro o incluso la muerte. Entonces, este proverbio hace un llamado de atención, ¿no es cierto?, entendiéndolo en su contexto, hace un llamado de atención a la corte del rey, podríamos decir, o en general a aquellos que laboraban ligados al reino, ¿ya?, donde dice que el favor del rey es para el servidor entendido. Si este proverbio lo escribió Salomón, que es lo más probable, ¿no es cierto?, el rey está diciendo que por cualquier otra característica, él aprecia mucho a la gente sabia que trabaja en su corte. Aprecia mucho la sabiduría de sus servidores, de los que laboraban allí. Y por lo tanto ellos tendrán su benevolencia. En cambio, aquellos que por su actuar imprudente y poco sabio, ¿no es cierto?, aquellos que actúan de esa manera, ellos iban a traer vergüenza al rey y a su corona, por lo tanto iban a tener su enojo. Creo que esto es un llamado al buen gobierno. Salomón sabía que aunque él era el jefe, ¿no es cierto?, sus siervos le representaban, por tanto necesitaba que se aplicaran a la sabiduría. Principios como estos pueden explicar el gran gobierno que por muchos años tuvo Salomón en Israel. Bien, mis hermanos, hemos llegado al final de este capítulo 14. Yo espero que todos estos principios, ¿no es cierto?, estas pequeñas reflexiones, pensamientos de la palabra del Señor, sean, bueno, de bendición para nosotros, mis hermanos, ¿no es cierto?, sean de ayuda en nuestro caminar cristiano, que nos den luz acerca de cómo hemos de hablar, cómo hemos de pensar, si estamos luchando, ¿no es cierto?, con alguna necedad que también hemos visto en este proverbio, que el Señor también nos ayude, nos dé la sabiduría, para también dejar, ¿no es cierto?, aquellas necedades y poder crecer en la gracia, en el conocimiento y en la sabiduría del Señor. Oremos, mis hermanos.
Padre, te damos muchas gracias por este buen tiempo con tu palabra. Gracias, Señor, por estos principios, por esta enseñanza, Dios mío, que tú nos concedes escuchar. Padre, ayúdanos, danos un corazón bien dispuesto para poder recibir tu palabra, para atesorarla en nuestros corazones y para ponerla por obra. Bendícela, Señor, en nuestros corazones, que podamos nosotros a través de ella caminar más cerca de ti, Señor, y glorificarte en todo lo que hacemos, aún en las cosas tan prácticas de la vida. Padre, todo esto te lo pedimos, lo dejamos en tus manos, en el nombre de Cristo, nuestro Señor.